Ahí estamos. Bueno, disculpen. Supongo que se dieron cuenta que yo no los escuchaba porque alguien quería hacer una pregunta o quería hacer un comentario, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Es que cuando empezaste a hablar del ejercicio del plano infinito, se nos cortó a todos el video durante 15 segundos, volvió el video, vos estabas como en una, como ya habías empezado, y no nos escuchabas. Así que Ok, creo que habría que empezarlo. listo, arranco de cero entonces con esto. Gracias. Déjame ver si están sin masa crítica. Sí, 12 participantes, creo que estamos todos. Bueno, entonces, lo que quería discutir ahora es el plano infinito con densidad superficial de carga sigma, o sea que la densidad superficial de carga lo voy a tomar constante, cada punto del plano va a ser la misma, y el plano, porque para ahí se confunde dónde está ubicado, pero el plano está ubicado en Y igual a 0, o sea, es el plano XZ. Entonces el plano XZ es un plano que está cargado con densidad constante de carga superficial sigma. Bueno, entonces habíamos visto antes, cuando mirábamos las simetrías asociadas a esta configuración de carga y cómo se traducían esas simetrías en simetrías del campo eléctrico, que E era una función de I, de la coordenada I, en la dirección de I-versor, y además que esta función E de I valía menos E de menos I. O sea, esto lo vimos recién al principio de la clase. Si no se acuerdan, vayan y miren cómo llegábamos a esta conclusión usando el tipo de simetrías que tiene la configuración de carga. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo estoy de este lado, el campo eléctrico, supónganse que la densidad de carga es positiva, entonces va a apuntar siempre alejándose del plano, siempre en la dirección Y, y siempre el módulo de estos vectores va a ser el mismo. Perdón, no, el módulo de estos vectores a priori va a depender de I. Quiero llegar a la conclusión de que esto es constante, pero a priori no lo sé. O sea, lo que sé es que el módulo de estos vectores va a depender del punto en el que están estos vectores. Y del otro lado del plano van a apuntar del otro lado, en la otra dirección. Porque cuando me voy de I a menos I, el campo eléctrico cambia de signo. Así que la pinta de las líneas de campo va a ser como las que yo dibujé acá, la saqué simplemente de usar argumentos de simetría. Entonces la pregunta es, bueno, como tengo mucha simetría, en principio podría usar Gauss. La pregunta primera que me tengo que hacer es, ¿qué superficie gaussiana elijo? ¿Y con qué criterio? Bueno, la que voy a elegir acá es la siguiente superficie gaussiana. Voy a elegir un cubo que va a estar partido en dos por el plano. ¿Está bien? O sea que el plano atraviesa el cubo en estas líneas que estoy dibujando acá y me deja una parte de un lado y la otra parte del otro. Malísimo lo que acabo de hacer porque esto me va a confundir muchísimo. Pero ahí está. Deja una parte del cubo de un lado y una parte idéntica del cubo del otro lado. ¿Por qué elijo este cubo? Fíjense que acá acá lo veo de costado, ¿no? Este es el plano cargado en la dirección Z, o sea que el plano está en esta dirección, ahora estoy mirando esta parte del dibujo, ¿no? Y además el plano se mete para dentro de la hoja y se mete para el lado nuestro de manera infinita, eso es un plano infinito. Y estoy tomando la superficie gaussiana de esta manera, eso es un cuadrado, es un cubo que está partido en dos por el plano. Por supuesto tiene 6 caras, tiene la cara de arriba, la cara de abajo, la cara de izquierda, la cara de derecha, y la cara para mí y la cara para el otro lado. Las líneas de campo en este caso siempre se van del plano cargado, estos apuntan en esta dirección, y del otro lado apuntan en la otra dirección. ¿Por qué es útil tomar esta superficie gaussiana? Bueno, por el siguiente motivo. Como el campo, déjenme, voy a cambiar de color para que se vea bien que estoy. Como el campo E depende de la distancia al plano, estrictamente la distancia al plano, esta cara de acá, en todos los puntos de esta cara de acá, estoy a la misma distancia al plano. O sea que el campo E acá, sobre esta superficie de acá, va a ser constante. Lo mismo va a pasar acá.
Acá también estoy a la misma distancia siempre del plano, así que acá el campo E va a ser constante. En esta superficie de arriba, la que estoy dibujando acá en amarillo, el campo E es paralelo a la superficie. Entonces es perpendicular al diferencial de superficie. Con lo cual el flujo acá, sobre esta cara, va a ser 0. Y esta cara de acá arriba juega el mismo rol que lo que antes, que el rol que jugaba antes, la superficie superior. Y acá abajo lo mismo. El campo eléctrico está alineado con la superficie, o sea que el flujo del campo eléctrico a través de la superficie es 0. Acá tengo flujo igual a 0. Después me quedan las otras dos caras, que son la cara que estoy viendo de frente, que es el cuadrado este que está acá, y la cara que está del otro lado del cubo. Y ahí también pasa lo mismo que con la superficie superior e inferior. En un caso, el diferencial de superficie va a estar apuntando hacia mí, en el otro caso va a estar apuntando hacia el otro lado. Pero como el campo eléctrico acá va a izquierda y a derecha, va a ser ortogonal al diferencial de superficie, y entonces las líneas del campo eléctrico van a estar alineadas con la superficie y el flujo va a ser 0. ¿Está bien? O sea que el flujo, a ver si tengo un cuadrado por acá. No, esto lo tenía que tener preparado antes. Pero lo que tenés es un cuadro. No sé, puede ser delicado. No creo que sea muy delicado. Acá tengo algo que es bastante cuadrado. Un almohadón. Entonces, bueno, veamos primero dónde está el plano. Supónganse que el plano es esto que está acá, ¿no? Si me lo dejo así, no. Supongan que el plano es esto que está acá. Si este es el plano cargado, de este lado el campo eléctrico va para allá, y del otro lado el campo eléctrico va para allá. Entonces, sobre esta cara de acá, el campo eléctrico es constante, porque lo único que depende es la distancia al plano. Y yo, a medida que me muevo de arriba para abajo, la distancia al plano es siempre la misma. Lo mismo pasa con esta cara de acá del costado. La distancia entre toda esta línea y el plano es siempre la misma. Entonces, el campo eléctrico acá, el flujo va a ser el campo eléctrico por el área de esta, y el flujo sobre esta superficie va a ser el campo eléctrico por el área de esta. Ahora, acá arriba, el campo eléctrico también va para allá, pero esta superficie tiene la normal hacia arriba, entonces estos dos vectores son ortogonales entre sí. Las líneas de flujo acá van en esta dirección, van hacia allá, entonces no tengo flujo a través de la superficie, lo que tengo es que el flujo en toda esta superficie va a ser 0, lo mismo el flujo acá en toda la superficie abajo, misma historia, y en la superficie esta de acá, también pasa lo mismo, porque las líneas del diferencial de superficie, que es perpendicular a la superficie, apunta hacia allá, apunta hacia afuera, pero el campo eléctrico siempre apunta hacia allá. Entonces, el flujo sobre esta superficie también va a ser 0. Sobre esta, y las que están acá atrás, también va a ser 0. O sea que las únicas superficies en las que voy a tener flujo van a ser esta que está acá y esta que está acá. Si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, es el momento. Si no, tengo muchas ganas de dejar este almohadón en donde estaba. Excelente. Bien. Bueno, voy a borrar esto entonces. Bien, entonces a las superficies las llamé de maneras distintas. El 1 es la superficie en la que voy a tener flujo. Acá tengo la superficie 2, es la otra superficie en la que voy a tener flujo. Y todas las demás superficies, que son las laterales, digamos, que son superficies perpendiculares al plano, las llamé A, B, C y D. El flujo a través de las superficies perpendiculares al plano va a ser 0. Y solo voy a tener flujo a través de la superficie 1 y la 2. Bien, escribamos los diferenciales de área para cada una de estas superficies. Entonces, por ejemplo, en la superficie 1, que es esta que está acá, tengo el diferencial de área o diferencial de superficie, va a estar apuntando en inversor, y va a ser dz de x en inversor. ¿Está bien? Porque esta es una superficie que está recorrida por x y por z, ahí constante. Entonces,
el ds1 va a ser dz de x en inversor. El ds2 también va a estar recorrido por x y por z, pero va a estar apuntando en menos inversor, porque ahora la normal está apuntando en la dirección contraria, ¿no? Porque tienes la normal exterior a la superficie. Tiene que apuntar hacia allá, está en menos inversor, y también es recorrido por dz y dx. Con respecto a las superficies laterales, bueno, tengo que distinguir cuál. Por ejemplo, esta de acá, la que está de este lado, la A, va a estar apuntando en X versor y va a ser dz de Y. O sea que dSA va a ser dz de Y en X versor. Y lo mismo con, si se ponen a mirar BC y D, van a ver, pueden jugar un rato y van a ver que tienen estas expresiones. Cuestión que las únicas superficies que son paralelas al campo, que por simetría ya vi que está en la dirección Y, son la 1 y la 2. ¿Está bien? Son, recién cuando tenía el almohadón acá, son la que apuntaba hacia allá y la que apuntaba hacia allá. Bien, entonces cuando hago Gauss, tengo que hacer la integral del campo eléctrico en cada una de las superficies del cubo. Me termina quedando unas 6 integrales, ¿no? En la superficie 1, en la superficie 2, en la A, B, C y D. Y lo que pasaba era que, como el campo eléctrico apunta en la dirección Y, en la A, B, C y D se anulan estas integrales porque el campo eléctrico termina siendo ortogonal al diferencial de área. O sea que el flujo sobre las caras laterales daba 0, igual que antes el flujo sobre la cara superior e inferior, en el caso del cilindro, también daba 0. Y lo único que queda es el flujo en la cara 1 y en la cara 2. Ahora fíjense, en la cara 1 está ubicada en Y igual a L sobre 2. Estoy tomando la longitud del el lado de cada cubo de longitud de L. O sea que la superficie 1 está en Y igual a L sobre 2, y la superficie 2 está en Y igual a menos L sobre 2, está del otro lado. Entonces cuando yo integro, me queda el campo eléctrico en L sobre 2 en inversor, por el diferencial de la superficie 1, y en la superficie 2 me queda el campo eléctrico en menos L sobre 2 en inversor por la superficie 2. Todas estas contribuciones de las caras laterales dije que se me anulaban, porque me quedan ortogonales el campo eléctrico y el diferencial de superficie. Entonces solamente me sobrevive como el flujo del campo eléctrico a través del cubo esta expresión que está acá. Ahora fíjense que yo había visto antes que, perdón, me cambió el color, E de I era igual a menos E de menos I. Esta era una propiedad del campo por el tipo de simetrías que tenía el plano. Quiere decir que esto que está acá, E de menos I, es menos E de I. O sea que esto es menos E de L sobre 2. ¿Está bien? Entonces me queda E en L sobre 2 por esto, y acá me queda menos E en L sobre 2 por menos esto. O sea que este menos se me termina yendo con este menos, y estas dos integrales me dan lo mismo. O sea que es dos veces una sola de ellas. Esto es a lo que me refería. Tengo la primera integral me da esto, la segunda integral me da esto. El L cuadrado, ¿de dónde viene? Viene de integrar, esto es una constante, E de L sobre 2, porque el campo es constante en toda la superficie, así que lo único que hago es integrar en la superficie y me termina dando la superficie de un lado, que es L cuadrado. Y esta otra que está acá es la que sale de esta segunda integral de acá, y por las simetrías de L me termina dando exactamente lo mismo que el primero. O sea que el flujo total del campo eléctrico en el cubo me termina quedando dos veces el valor de E en L sobre 2 por L cuadrado. Y además esto yo sé que por Gauss es igual a 4pi por K por la carga encerrada. ¿Para qué es la carga encerrada? La carga encerrada en este volumen es sigma por L cuadrado, ¿no? Es la densidad superficial de carga por el área que está encerrada dentro del volumen, por el área del plano que está encerrado en el volumen, que es L cuadrado. Esto es Q. Esta es la carga encerrada.
Entonces, cuando vienen acá, les termina quedando 4pi por k por la carga encerrada, que dije que era sigma por L cuadrado. Entonces les termina, esto por Gauss, llegan a que esto es igual a esto, y entonces pueden ver que despejando les termina quedando que E en L sobre 2 es igual a algo que es sigma sobre 2 epsilon 0, que de hecho no depende para nada de L. ¿Está bien? O sea, que quiere decir que el campo, no importa cuánto uno se aleje del plano, vale siempre lo mismo y es constante, y vale sigma sobre 2 epsilon 0. Y además, esto que está acá, está suponiendo que estoy evaluando el campo en un valor positivo. Como yo sé que el campo tiene esta simetría de que el campo en menos i es menos el campo en i, entonces yo tengo que distinguir entre los valores para el del campo para i mayor que 0 y para i menor que 0. Acuérdense que apuntan en direcciones contrarias. Y siempre apuntan en la dirección y. Entonces es como voy juntando informaciones de distintas partes, pero usando Gauss puedo saber cuánto vale el campo, y vale esto que está acá. Es sigma sobre 2 epsilon, es constante, o sea que no importa cuán lejos del plano estoy, siempre vale lo mismo. Me puedo ir al infinito y el campo vale lo mismo. Apunta siempre en la dirección perpendicular al plano, de un lado a una dirección y del otro lado apunta en la dirección contraria. Te hago una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la intuición de que no depende de la distancia? Por un lado me parece raro, por otro lado, como el plano es infinito, ya es raro. Sí. Es difícil de explicar la intuición, pero la puedes pensar de la siguiente manera. A ver, esto va a ser muy con las manos, así que vas a tener que creer. Suponete que este es el plano, ¿no? Y vos estás acá, y decís, bueno, yo la posición del plano que más me afecta, ponele, va a ser algo que va a estar contenido en este ángulo que está acá. Sí. Más o menos, ponele. Bueno, entonces, el área de esto va como esta distancia al cuadrado. ¿Está bien? Por Más o cuestiones menos tipo así con los dedos, ¿no? Tipo agarrando como el lado, tipo un triángulo. Sí, claro, sí, como que salgo por constante o por R cuadrado, sí. a menos de una constante, va como R cuadrado. Sí, sí, está bien. Además, la carga, o sea, y como sigma es constante, quiere decir que la carga esta que está acá, la carga Q, también va como R cuadrado. Claro. Porque sigma es constante, cuando vos a medida que te alejas, Claro. es como vas abarcando cada vez más carga, ¿no? Ahora, a medida Sí. que te alejas, la fuerza que sentís se va suprimiendo por R cuadrado, porque la fuerza eléctrica va como 1 sobre R cuadrado. Claro. Entonces, este R cuadrado, o sea, digamos, tu campo eléctrico, ¿qué es? Tu campo eléctrico va como K por Q sobre R cuadrado en el reversor, ¿no? En este caso, esto lo estoy llamando reversor. Ahora, como Q es proporcional a R cuadrado, te termina quedando algo que es constante en la dirección R. Pero justamente por eso, porque la idea es que si te acercás al plano, estás viendo una partecita chiquita del plano. Y si te alejás, vas viendo cada vez más, pero estás cada vez más lejos. Entonces, como que hay una especie de competencia entre cuánto del plano estás viendo por la distancia a la que estás del plano y cuál es la distancia a la que estás del plano. Y justo esas dos cosas se cancelan. O sea, a medida que te alejas más, es más la cantidad de carga que te afecta, pero más lejos estás, y a medida que te alejas, que te acercás más, es más la carga que tenés más próxima es la que más te afecta, pero estás más cerca. O sea, tenés menos carga, pero estás más cerca. Esas dos cosas se terminan cancelando y te terminan dando un campo que es constante en todo el espacio. Ah, perfecto. Sí, 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 muy, muy clara la explicación. Pensé que me ibas a chamullar más. No. No, se entiende. Fíjate que mismo argumento Como vale dijiste para. con los dedos, yo dije, a ver qué se viene, pero no, muy, muy razonable. O sea, no fue tan con los dedos, digo, parece muy razonable la explicación. Fíjate que, por ejemplo, en el caso del hilo, puedes argumentar lo mismo. En el caso del hilo, lo que vas a tener es que acá vas a tener que la carga va como R, no como R cuadrado, porque el hilo no tiene dos dimensiones. Claro.
Q iría como R. Entonces cuando vos calcules el campo eléctrico, te va a quedar Q, que va como R, dividido R cuadrado, entonces el hilo tiene que ir como 1 sobre R. Y eso se saca Claro, con el hilo que vimos antes. perfecto, Y cuando perfecto. mires la Bien. del punto, el punto no importa, la carga no depende no depende de la distancia, porque estás como, no es, es un punto, entonces en ese caso va como 1 sobre R cuadrado. Claro, sí, tiene mucho sentido. Bien, buena intuición, gracias. Pero sí, es raro. Hay un montón de ejemplos en los que, si miran cosas, configuraciones particulares, en las que de repente te das cuenta que hay regiones del espacio en las que el campo es constante. Y vos decís, ¿por qué? Por ejemplo, hay uno de los ejercicios, déjenme ver cuál es. Eh, el problema 10. El problema 10 podría estar bueno como ejercicio para que entreguen. Después voy a mirar. El problema 10 tienen un círculo y otro círculo adentro. Y solo está cargado esta parte de acá. Y adentro tiene como una bola hueco. Tiene un hueco que no tiene nada. Bueno, resulta que el campo eléctrico acá adentro es constante. Y yo no conozco a nadie en física que me haya podido explicar por qué. Y de repente aparecen situaciones en las que, por alguna razón geométrica que es difícil de intuir, el campo eléctrico es constante en alguna región del espacio. Con el plano es más fácil de ver, pero hay otras situaciones en las que es un poco más complicado. Bueno. Noten que acá estoy atravesando una superficie cargada y lo que pasa con el campo eléctrico es que pega un salto, ¿no? En un caso apunta en I y en otro caso apunta en menos I y no es que se hace cero en el medio. Va de sigma sobre 2 epsilon 0 a menos sigma sobre 2 epsilon 0. O sea que pega un salto que es, de hecho pues se puede calcular ese salto, la variación del campo E es sigma sobre epsilon 0. Bueno, esto, anótenlo, es algo genérico de cada vez que yo atravieso una superficie cargada. El campo eléctrico en esa superficie pega el salto que tiene que ver con cuál es el valor de la carga superficial en ese caso dividido epsilon 0. Y siempre pega ese salto. O sea que el campo eléctrico no es continuo, sino que está mal definido en superficies cargadas. Siempre pega un salto y el salto depende de cuál es la densidad superficial de carga. Bueno, veamos otro ejemplo distinto. Un cilindro infinito de radio R, o sea, es un cilindro infinito, y tiene está cargado en volumen. Y la densidad de carga no es constante, sino que depende del radio. Bien. Estoy viendo todos los incisos del ejemplo 8, ¿no? Que son los casos en los que antes me estudié cuál era la simetría del problema. Si se acuerdan, habíamos visto acá que E era E de R en R versor, donde esto que está acá es en cilíndricas. Ups. Así que bueno, conociendo que el campo eléctrico tiene esta forma y viendo cómo es la forma de la configuración de carga, me puedo pensar qué tipo de superficie gaussiana me conviene usar. Y en este caso, lo que tiene es algo nuevo que no habíamos visto antes, es que tengo dos regiones distintas, ¿no? Una, como ahora esto está cargado en volumen, puedo elegir superficies que estén adentro de ese volumen o superficies que estén afuera de ese volumen o superficies mixtas. Entonces, bueno, tendré que ir viendo según el caso. En este caso, las superficies gaussianas que respetan la simetría del problema son estas, ¿no? Yo como tengo un cilindro infinito, me conviene tomar una superficie cilíndrica, y tengo la opción de que esa superficie esté completamente contenida dentro de la carga o que esté por fuera de la carga. Bien, entonces analizo este caso y este caso por separado. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, en el 1, según cuál sea el radio, voy a estar encerrando más o menos carga, porque
la carga como el cilindro está cargado en volumen, cuando yo voy aumentando el radio de la superficie gaussiana, o disminuyendo, la carga encerrada va variando. Mientras que en la superficie 2, si yo empiezo a aumentar el radio de la superficie gaussiana, la carga encerrada no cambia, porque la carga encerrada está contenida en el cilindro este que tengo acá en el medio. O sea que si yo al radio de esta superficie punteada lo empiezo a cambiar, la carga encerrada me queda invariante, siempre la misma, es la carga que está contenida en este tramito del cilindro. Entonces, bueno, por eso es que distingo estos dos casos, el 1 y el 2. Hago básicamente lo mismo que hice en el caso del hilo, separo la superficie en tres partes, una superficie superior, la superior, la inferior y la lateral. De hecho, la forma de parametrizarlas y describir los diferenciales de superficie es exactamente la misma que antes. La simetría del campo eléctrico es exactamente la misma que en el caso del hilo infinito. Y yo ya puedo decir rápidamente que como el diferencial de superficie de arriba está apuntando en Z, el diferencial de superficie de abajo está apuntando en menos Z, y el campo eléctrico siempre apunta en dirección radial, entonces el producto de E por el diferencial de superficie de arriba y abajo va a ser 0, no voy a tener flujo sobre la superficie de arriba y de abajo. Es el mismo argumento que antes. Sobre la única cara de la superficie que tengo flujo es en esta que es la superficie lateral, porque el diferencial de superficie es paralelo al campo eléctrico. O si quieren, el producto escalar entre estas dos cosas es distinto de 0. Entonces, cuando yo miro, lo que tengo que hacer es ver cuánto vale el flujo del campo eléctrico en esta superficie, la superficie gaussiana que elegí. La única que me sobrevive es la superficie lateral, porque estos productos son 0. Y si se fijan, el diferencial de superficie lateral está en R reversor, el campo eléctrico está en R reversor, entonces me queda R reversor por R reversor igual a 1. Esto que está acá es el diferencial de área en la superficie lateral. Y bueno, tengo que integrar igual que integraba antes. A phi lo integro entre 0 y 2pi, y a z lo integro entre el extremo inferior y el extremo superior. Lo que me termina quedando es el área de la superficie lateral, que es 2pi por L por R. ¿Está bien? Esto es exactamente lo mismo que antes, no estoy haciendo absolutamente nada. Y lo que tengo que hacer acá es igualar esto a la carga encerrada por la superficie que tomé. Y acá, bueno, la carga encerrada es una integral en volumen. En el volumen encerrado por la superficie del diferencial volumétrico de carga, que es ρ, que es este ρ que está acá. Tengo que integrar esto en volumen adentro de la superficie gaussiana. Que eso me da la carga que está encerrada por la superficie gaussiana. O sea que la integral del flujo me termina quedando 4pi por k por la carga encerrada. Ahora puedo calcular la carga encerrada, es simplemente integrar el diferencial, la densidad volumétrica de carga en el volumen encerrado por la superficie gaussiana, y eso les termina dando algo que va como R al cubo. Chequenlos, tiene que ver con que el ρ es lineal en R, tienen otro R que viene el diferencial de área en la superficie, entonces tienen un R cuadrado, cuando le integran les queda R al cubo sobre 3, bueno, esa es una integral trivial, digamos, pero simplemente para que vean de dónde sale. Y esto que está acá es la carga encerrada adentro de la superficie gaussiana, y esto es igual al flujo del campo eléctrico a través de la superficie. Entonces, de igualar esto que está acá con esto que está acá abajo, bueno, ahora se me fue lo de arriba, pueden saber cuánto vale E de R. Y les termina quedando Diego, algo. Sí. Perdón, esto por interpretación de enunciado. Sí. El ejercicio dice que la densidad es, bueno, lo que está escrito. Y hay un R grande y un R chiquita. El R chiquita que aparece en la descripción se está refiriendo implícitamente a tomando un cilindro de radio R chiquita. Eso es lo que Digo, yo... yo asumí eso porque si no, no sé si entendía bien a qué se refería el... ¿Este es tu cilindro? Acá en el medio está el eje Z. Sí. Y tu cilindro tiene radio R. Y ρ Sí, el que es está. una función de R chiquito.
Exacto. que va entre 0 y R grande. Entonces, ρ acá, cerca del eje Z, es 0. Y acá vale ρ 0, porque es el caso en el que R chiquita es igual a R grande. Claro. Y en el medio valdrá, no sé, ρ 0 por... Lo que sea. Esta distancia será R sobre R grande. Claro. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Era como para chequear que se estaba refiriendo a eso, aunque medio no lo decía. Gracias. Bueno, y entonces pueden sacar cuánto vale EDR, pero perdón, esto es E vector. Este es el campo eléctrico como función del radio, apunta siempre en la dirección radial y va como R cuadrado. Porque si bien esto va como R al cubo, cuando ustedes miran arriba cuánto vale el flujo va como R, entonces desde que termina quedando R al cubo y R, le da algo que va como R cuadrado. Y esto vale para cualquier superficie en la que el radio de la superficie gaussiana, que es el R chiquito, es menor que el radio del cilindro. ¿Por qué? Porque si el radio R fuese mayor que R, en ese caso la integral esta sería, ya no tendría que integrar entre 0 y R chiquita, sino tendría que integrar entre 0 y R grande para calcular la carga encerrada. O sea que el caso R mayor que R chiquita mayor que R grande, lo tengo que calcular aparte, y eso es lo que calculo con la segunda superficie gaussiana. Es una superficie gaussiana en la que el R chiquito es más grande que el R grande. Y en ese caso, cuando yo hago el flujo a través de esta superficie, me queda lo mismo que antes, porque no cambia absolutamente nada, es exactamente lo mismo que en el caso del hilo infinito, y en el caso de la superficie gaussiana que estaba adentro del cilindro. Ahora lo que cambia es la carga encerrada dentro de la superficie, de esta superficie, porque ahora la carga encerrada ya no depende más de R chiquita, solo depende del R grande. R chiquita, yo puedo seguir agrandando cuanto quiera la superficie gaussiana, pero la carga que está encerrada en el cilindro de medio es siempre la misma, no importa cuánto yo agrande la superficie gaussiana. O sea que la diferencia está en que ahora, en lugar de integrar acá hasta R chiquita, integro hasta R grande. Entonces esto que está acá me termina quedando una constante, que es esta que está acá. Lo pueden chequear. Y entonces, de vuelta, terminan quedando los dos lados de la ley de Gauss, son el flujo del campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y de igualar estas dos cosas, y de saber que el campo eléctrico como vector es EDR en R versor, entonces yo puedo calcular cuánto vale, otra vez me olvidé el simbolito, la flechita, EDR termina valiendo esto que está acá, y fíjense que va como 1 sobre R, porque la carga es constante. Entonces, el único R que tengo es este R que está acá, que pasa dividiendo y me termina quedando 1 sobre R. Bien. Entonces, juntando los dos resultados, llegan a que cuando R es menor que R grande tienen el primer resultado, y cuando R es mayor o igual que R grande tienen el segundo resultado. Fíjense que yo acá pasé de una distribución en volumen de carga a algo que no tiene nada. En ese caso el campo eléctrico puede ser continuo. Acá no es que tengo una superficie cargada que separa dos espacios en los que no tengo nada, sino que tengo una distribución en volumen y después dejo de tener cosas. En ese caso el campo eléctrico puede ser continuo, y de hecho en este caso lo es. Si ustedes grafican esto como función de R, les termina quedando lo siguiente: a medida que se alejan del centro del cilindro, pero están dentro del cilindro, el campo eléctrico crece, porque la densidad de carga empieza a crecer con el radio. Y después lo que sucede es que a medida que se alejan, empieza a bajar el campo eléctrico porque están cada vez más lejos del hilo. Y el motivo por el cual decrece como 1 sobre R y no como 1 sobre R cuadrado es por lo que le explicaba a Federico recién. La carga concentrada en el ángulo subtendido va como R, mientras que la distancia va como 1 sobre R cuadrado, y entonces el campo eléctrico decrece como 1 sobre R. Bueno, cuestión
toda esta parafernalia, ¿para qué? Para calcular el campo eléctrico, que es esto que está acá. Es mucho más simple, por más que por ahí ahora a ustedes les confunda porque esto es nuevo y cueste ver bien por qué toma esta superficie, cómo se calcula el flujo. Cuando hagan ejercicio, hay un montón de ejercicios en la guía, cuando hagan ejercicio van a ver que van a terminar ganando intuición, va a ser mucho más fácil calcular los campos eléctricos con este método que calcularlos con las integrales que tenían originalmente. Y además van a tener mucha más intuición de por qué el campo eléctrico apunta en la dirección que apunta, y por qué vale lo que vale y demás. Bien. Y también tengo acá superficie esférica de radio A con densidad sigma, que esta me dijeron que la hizo Diana, ¿no? ¿O hizo alguna esfera en volumen? Porque si no me Creo vendría que era en volumen, en volumen. Bueno, pero por ahí me estoy acordando mal. Alguien que tira una soga. bueno, no, pues si era una esfera en volumen es el mismo caso, y además la densidad de carga es constante, sería el mismo caso que el del planeta, ¿no? Pensado en términos de masa y no de carga. Que cuando estás adentro del planeta, el campo va lineal en R, y después cuando salís empieza a decaer como 1 sobre R cuadrado. Eso Sí, lo hizo en lo hizo en volumen. Sí, sí. Sí, Porque lo hice en volumen porque... Ay, perdón. No, nada, iba a decir que daba eso que dijo, que Ah. le dio lineal y después decrecían 1 sobre R cuadrado. Ok, listo. Bueno, entonces yo voy a hacer, entonces hago este rápido y después paso al siguiente tema porque veo que me estoy quedando corto de tiempo. Entonces, esto es una superficie esférica de radio A, pero ahora tiene densidad superficial, o sea que solo una cáscara esférica, adentro está completamente vacío y no hay carga, hay aire. Afuera hay aire, adentro hay aire, y lo único que tengo es esta cáscara de radio A con densidad sigma. Entonces, en este caso, hago lo mismo que antes. Elijo planteo dos problemas distintos. Uno con una superficie gaussiana adentro de la esfera y otro afuera de la esfera, cargada. ¿Y eso por qué es? Porque hay una clara diferencia entre los dos, que es que la que está adentro no tiene carga encerrada, porque adentro de la esfera no hay nada, hay aire, o sea que si yo tengo una esfera más chiquitita encerrada ahí adentro, va a tener una carga encerrada 0, mientras que la esfera gaussiana de afuera, que es la más grande que está dibujada acá, contiene toda la carga del problema adentro. ¿Está bien? Bueno, ya vimos que cuando tenía una distribución de carga esférica, por simetría, el campo eléctrico apunta en la dirección R y solo depende de la distancia del origen, R. Bien, esto quiere decir que en estas superficies gaussianas el campo eléctrico va a ser constante. ¿Está bien? O sea, como el campo eléctrico solo depende de la distancia del origen y todos los puntos de la superficie equidistan del origen, el campo eléctrico es constante en cada punto de la superficie. Lo único que va cambiando es en dirección, pero también va cambiando la dirección del vector normal y van cambiando de manera conjunta. O sea que el flujo del campo eléctrico en la superficie es el valor del campo eléctrico por el área de la superficie. ¿Está bien? O sea que cuando ustedes hagan E por ds, les va a terminar quedando el valor del campo eléctrico por el área de la superficie, que es 4pi por radio cuadrado. Es la superficie de la esfera gaussiana. Bien, entonces, esto va a valer lo mismo para un caso, para el caso 1 como en 2. Lo único que va a cambiar en 1 y 2 es cuánto vale R. En un caso de R chiquito va a ser más chico que A, y en otro caso va a ser más grande que A. Pero la expresión para el flujo de campo eléctrico en cada una de las superficies gaussianas va a ser el mismo. Lo que cambia entre 1 y 2 es cuál es la carga encerrada. En 1 la carga encerrada era 0, o sea que esto que está acá termina dando 0, mientras que en 2 la carga encerrada es sigma por el área de la superficie cargada, que es 4pi por R grande cuadrado. Entonces en ese caso tienen que igualar el flujo del campo eléctrico por la carga encerrada y les termina quedando esta expresión para calcular E de R. Bien, y cuando le ponen la dirección, que es el reversor, les termina quedando, entonces pueden calcular el campo eléctrico adentro y afuera. Cuando R es menor o igual que el R, perdón,
El R grande acá es lo que el ejercicio llama A. Eso. Así que en este ejercicio R grande es igual a A. Bien. Entonces fíjense que adentro del casquete cargado, cuando estoy adentro, el campo eléctrico es 0. Si yo pongo una carga adentro, no siente ninguna fuerza. Eso es porque todas las fuerzas que le hacen cada diferencial de área de la superficie cargada se terminan compensando entre sí, de manera tal que el campo eléctrico en el interior es 0, y entonces si yo pongo una carga adentro, la fuerza que sentiría sería la carguita esa por el campo eléctrico, que es 0, tendría una carga nula. Si ustedes tienen entonces la cáscara esférica y ponen una carguita acá, cada pedacito de carga del casquete que hacen sobre la carga esta se terminan anulando todos. De manera tal que la fuerza resultante sobre la carga es 0. Y por otro lado, mientras están afuera, cuando están afuera, si ponen un punto de prueba por fuera de la carga, lo que les termina quedando es esto. Y si se fijan, 4pi por r grande cuadrado, esto es el área de la esfera. Cuando hacen sigma por el área les termina quedando la carga, entonces esto le termina quedando k por q sobre r cuadrado en r versor, ¿no? Es otra manera de reescribir cuánto vale el campo eléctrico afuera. Fíjense que es lo mismo, es como si toda la carga del casquete estuviese concentrada en el origen, lo único que depende es la distancia al origen. Y va como 1 sobre r cuadrado. Esto es el mismo campo eléctrico que genera una carga de carga Q mayúscula, puesta en el origen del casquete esférico. Con la diferencia de la región, ¿no? En la que hay fuerzas. Exacto. Esto es equivalente en un caso y otro, solo si estás afuera del... Exacto, claro. Cuando R es mayor que A. ¿Te puedo hacer una preguntita chiquita? Que Sí. me mareé una parte. Este era en el caso en el que tu distribución de cargas era la esfera volumétrica o la superficie de la esfera. La superficie. Ah, ok, perfecto. O sea, adentro tenés aire. Neutro. Bien, bien, claro, ahora tiene sentido el dibujito que habías hecho, claro. Gracias. Bueno, en la guía hay un montón de ejercicios para jugar con esto. Hay algunos que son medio engañosos porque, ¿qué es lo que pasa? Hay configuraciones, en algunos hay tipo configuraciones de cargas mixtas. Entonces, ustedes dirán, bueno, esta configuración de carga general no tiene ninguna simetría. Entonces, ¿cómo hago? Lo que tienen que hacer es, a una configuración de carga la separan en dos partes. Supónganse que yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico en presencia de una esfera y de un cilindro. Bueno, esas dos cosas conjuntamente no tienen ninguna simetría, porque la simetría de la esfera la rompe el cilindro y la simetría del cilindro me la rompe la esfera. Pero lo que yo puedo hacer es calcular el campo eléctrico de uno, después calculo el campo eléctrico del otro, y después usar el principio de superposición, de que el campo eléctrico total es la suma de los dos campos eléctricos. Y eso lo pueden hacer todo el tiempo. Entonces, por más que haya problemas en los que tenés varias cosas y alguna de ellas te entorpece la simetría del otro, sáquenlo, calculen la simetría del otro y después calculen el campo eléctrico de una parte de la configuración de carga, después pueden calcular el campo eléctrico de la otra parte y después sumarlos y obtienen el campo eléctrico total. Hay un montón de ejercicios para resolver por Gauss, así que bueno, se los dejo y les sugiero que lo hagan, porque es súper útil. Bueno, en lo que queda, perdón, no les puedo dar recreo hoy porque tengo 1000 cosas para explicar. El problema es que la guía esta es eterna y además tenemos el recuperatorio parcial el lunes, así que ya tengo una clase perdida por eso. Y ya tuvimos un feriado, entonces es como que hay que acelerar un poco. Así que les tengo que contar hoy potencial eléctrico. Les voy a contar hasta dónde llegue. Les voy a dejar un rato para que descansen antes de la teórica, pero no puedo hacer un recreo ahora porque si no, no llego. Si no, en todo caso, vean el video después si están cansados. Bueno, entonces, vimos entonces un método para calcular campo eléctrico que simplificaba bastante el hecho de plantear la integral completa y tratar de resolverlo. Y hay otra manera, otra forma de llegar al campo eléctrico, que es a través del potencial eléctrico, que esto lo vieron en la teórica. Les vieron que hay un campo
eléctrico, que es un campo escalar, o sea que ya no tiene más 3 componentes, sino que es un campo que vale un numerito distinto en cada punto del espacio, es un VDR, que está definido por esta integral, que es más sencilla que la integral del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque no tiene 3 componentes, tiene una sola, es un campo escalar. Además va como 1 sobre el módulo y no como 1 sobre el módulo al cuadrado, o al cubo, según lo que pongan arriba. Entonces esto es mucho más fácil de calcular, pero fíjense que tienen exactamente los mismos ingredientes que antes, entonces tampoco hay que hacer mucho, no tengo que contar tanto cómo calcular esta integral, porque todo lo que aparece acá ya lo vimos. ¿Cuánto vale el dq de R'? Ya lo sabemos calcular de cuando calculábamos la integral del campo eléctrico. ¿Y cuánto vale R y R' también? O sea que todo esto que está acá, esto se puede calcular. Perdón, era... Ay, disculpa. Sí. Este era el potencial no de la fuerza eléctrica, sino potencial del campo. Este es el potencial del campo eléctrico, sí. Ok, gracias. Por ahora esta es la definición de lo que aquí llamo potencial eléctrico, ¿no? De vuelta, es un campo escalar, es mucho más fácil de calcular, y lo lindo que tiene es, capaz que esto es lo que me estabas preguntando vos, que el campo eléctrico es justamente, se puede obtener a partir del potencial eléctrico simplemente tomando el gradiente y poniéndole un signo menos. O sea que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico. Esto no tiene, a priori, nada que ver con energía potencial ni nada que se le parezca. Por más que se le parece. Esto no es la energía potencial eléctrica ni nada por el estilo. Entonces, esto es un potencial para el campo eléctrico, que si es un escalar, tal que si le tomo el gradiente o menos el gradiente, me termina dando el campo eléctrico. Bien, entonces cuando ustedes se calculen el B de vuelta, se lo van a tener calculado en distintos sets de coordenadas según la geometría de la configuración de carga. Igual que con el caso del campo eléctrico. Si la configuración de carga era esférica, convenía tomar coordenadas esféricas, porque el campo eléctrico se adaptaba a las coordenadas esféricas, entonces era más fácil escribirlo en esférica, en cilíndrica lo mismo y demás. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando tomen, según las coordenadas en las que esté escrito el potencial eléctrico, el gradiente se toma de manera distinta, en set de coordenadas fijas, en set de coordenadas móviles. Así que acá les dejé escrito cuánto vale el gradiente en cada set de coordenadas. En coordenadas cartesianas es lo usual, es la derivada de b respecto de x en x versor, más la derivada de b respecto de y en y versor y así. Pero cuando miran coordenadas cilíndricas o esféricas, acuérdense que tienen factores raros multiplicando a las direcciones angulares. Bueno, acá tienen cuánto valen los gradientes. Pero si logran calcular el potencial en cartesianas, cilíndricas o esféricas, en ese caso pueden calcular el campo eléctrico a través de esta expresión, donde el gradiente de B es esto que está escrito acá abajo. Bien. Déjame ver una cosa. Sí. Bueno, calculemos una vez más, simplemente por completitud, para atacar un mismo problema de millones de ángulos distintos, el hilo infinito con densidad lambda, que ya lo vimos antes, calculando la integral del campo eléctrico y tendiendo la longitud del hilo infinito. Lo calculamos recién usando Gauss. Ahora voy a calcular el potencial que genera este hilo, y tomándole el gradiente voy a ver que me da el campo eléctrico que ya conocía de antes. Bien. Entonces en este caso voy rápido porque esto ya saben cómo se hace. Entonces el R' es el vector que recorre la distribución de carga, va a ser Z' en Z versor. Y el R, ahora lo voy a tomar en el plano ZI. ¿Está bien? Yo sé que va... Esto es exactamente lo mismo que hice antes. Esto en realidad sería R en R versor, pero lo estoy tomando a un ángulo fijo, sobre el plano ZI. Entonces, voy a llegar a algo que va a depender de Y, pero yo sé que ese Y en realidad por simetría es el R versor. Es R y es R versor. Es exactamente lo mismo que hice antes. Bien, entonces el potencial era K por dq de R', dq de R' que era lambda de R',
por el dl. Entonces, en este caso, el dl es dz' y el lambda de r' es constante y es lambda. Y esto que está acá es el módulo de r menos r'. ¿Está bien? Y es un numerito, esto no tiene componentes ni nada, así que acá no me tengo que preocupar por versores ni por nada. Y obviamente el potencial siempre está definido menos una constante, porque el campo eléctrico, que es lo físico, es la derivada del potencial, es el gradiente, es menos el gradiente del potencial eléctrico. Entonces, si yo al potencial eléctrico le sumo o le resto una constante, no cambia absolutamente nada. Bien. Y esto lo tengo que integrar entre menos infinito e infinito, porque este es un hilo infinito. Cuando hacen eso, les termina quedando esto que está acá. Y lo feo es que esto que está acá es algo que diverge. Entonces, plantean el potencial, que supuestamente es algo que es más fácil de calcular, y le termina dando algo que es divergente. Resulta que esto diverge porque la distribución de carga es infinita, y por lo general cada vez que tengo una distribución de carga infinita, el potencial diverge. El chiste está en esta constante. Hay que regularizar esta expresión, y hay que elegir esta constante, una constante infinita, de manera tal que la suma de estas dos cosas me termine dando algo finito. Puede esto que choque, puede ser chocante, o difícil de entender, tiene que ver con dónde está el cero del potencial. Que este tipo de expresiones integrales supone que el cero del potencial está en el infinito, pero el problema es que cuando tengo una distribución infinita de cargas, tengo carga en el infinito, entonces no puedo tener ahí el cero del potencial. No voy a tener mucho tiempo para discutir esto, pero déjenme por lo menos terminar esta cuenta y después vemos hasta dónde llegamos con la discusión. Cuestión, que planteo la integral del potencial, me da esta expresión, hagan la cuenta cuando toman, bueno, fíjense, acá tengo que tomar z', esto que está acá es la integral indefinida de esta expresión integral, y acá tengo los límites de integración, ¿no? Z' lo tengo que evaluar en infinito y restarle z' en menos infinito. Entonces, cuando tomen z' en menos infinito, esto se les cancela, porque esto va a ir como z' y esto va a ir como menos z'. Entonces, esto se cancela. Pero en el infinito, fíjense que si z' se va al infinito, esto diverge. O sea que esta expresión es una cantidad que diverge. La voy a, simplemente para escribir de una manera más linda, reescribir como un límite en el que los extremos de integración tienden a infinito de esta expresión, solamente para no andar poniendo infinitos ahí que me molestan. Y como les decía, esta expresión diverge, y la cuestión, el chiste entonces va a estar en elegir esta constante infinita de manera que toda esta suma sea finita. Pero esto que está acá, por más que sea infinito, que sea constante. Bien, entonces lo que voy a pedir es que yo voy a decidir en dónde quiero que se anule mi potencial. ¿Está bien? Entonces yo voy a pedir que el potencial se anule en un punto que sea I0. Fíjense que el potencial es una función de I, ¿no? Entonces yo quiero que se anule en I0. Entonces yo quiero que el potencial en I0 sea igual a 0. Eso yo lo puedo hacer siempre, porque como el potencial está definido en medio de una constante, yo veo cuánto vale el potencial en I igual a 0, y elijo esa constante para que el potencial en ese punto valga 0. Una vez que hice eso, ya fijé cuánto vale el potencial en todo el espacio. Pero yo puedo elegir el punto en el que yo quiero que se anule mi potencial. Eso quiere decir fijar la constante. Entonces yo fijo que el potencial en I0 valga 0, y eso automáticamente me dice cuánto vale la constante. Y fíjense que la constante está definida en términos, perdón, no sé por qué tomé el límite antes y ahora ya me lo saqué encima de vuelta, no sé por qué hice esto, perdón. Y acá lo volví a poner. Bueno, es una cosa que se pone y se saca. La cuestión es que la constante, cuando igualan esta cosa igual a 0, les termina quedando esta expresión que es infinita, o sea que lo que estoy haciendo es eligiendo la constante infinita de manera tal que la suma esta me va a terminar dando finito. Bien, entonces, ahora vuelvo a escribir el potencial total, era lo que tenía originalmente, más la constante, que elegí de forma tal que el potencial en I0 valga 0,
Y ahora esto se puede tratar de una manera mucho más linda, y resulta que cuando hacen eso, les termina quedando que el potencial es una cosa finita. Entonces, básicamente lo que pasaba que era que me daba la sensación de que divergían, pero en realidad la suma total era finita. Lo único que pasa es que la constante que yo tenía acá era infinita, entonces tenía que considerar algo infinito para que la suma me termine dando finito. Bueno, de elegir donde yo pongo el cero, es decir, de traer el cero que originalmente estaba en el infinito a un punto finito, que es este punto I0, es que logré llegar a una expresión que es finita. No voy a tener tiempo ahora, pero les sugiero que vayan y miren las cuentas, son cuentas triviales, de logaritmos y de cocientes y de suma de logaritmos. Y cuando cuando calculen el potencial, les va a terminar quedando esta expresión de acá. ¿Está bien? Acuérdense que esta Y yo la había elegido porque por simplicidad me había quedado en el plano x igual a 0, pero en realidad esta Y es una coordenada radial, ¿no? O sea que el resultado final es este que está acá. Fíjense que cuando R es igual a R0, este R0 es lo que yo antes llamaba I0, el logaritmo de 1 se anula y entonces el potencial me da 0. Entonces yo acá elegí el radio en el cual yo quiero que el potencial se anule y lo puedo elegir de manera finita. Si R0 fuese infinito, entonces esto que está acá me divergiría. O sea, sería 0 en el infinito, que era lo que estaba pasando antes. ¿Está bien? Bueno, fíjense, un comentario. Terminó siendo súper complicada esta cuenta, pero justamente porque yo partí de una distribución de carga infinita. Si la distribución de carga es finita, este tipo de cuentas es mucho más fácil para calcular el potencial eléctrico. ¿Está bien? O sea que el motivo por el cual yo quería calcular el potencial eléctrico, que era para simplificar la cuenta, justo en este caso me terminó complicando bastante. Pero en general, cuando la distribución de carga es finita, eh, no, no es tan difícil la cuenta, no tengo que andar haciendo estas redefiniciones para fijar la constante de una manera rara. Bueno, cuando le toman el gradiente a b, fíjense que cuando derivan el logaritmo le termina quedando 1 sobre r. Y en este caso pueden chequear que esto es exactamente lo que obtuvimos hoy. En el caso de un hilo infinito, el campo eléctrico va como 1 sobre r en la dirección del reversor, y es lo mismo que calculamos antes de manera explícita con la integral. Bien. No voy a discutir mucho más esto porque básicamente esta es la definición del potencial, y a partir del potencial pueden calcular el campo eléctrico. Así que con esto ya pueden hacer casi todos los ejercicios. Noten que cuando la distribución de cargas es puntual, entonces hay que usar esta expresión de acá, ya no tienen que usar más una integral porque ahora tienen puntos materiales, ¿no? Así que tendrán que sumar sobre las distintas cargas que tienen puntuales. Pero la lógica vale igual, también pueden tomar el campo eléctrico como menos el gradiente del potencial. Bueno, y déjenme ver, porque también tenía que discutir otra cosa más. ¿Cuánto falta? Bueno, voy a discutir la parte teórica de esto para que puedan ir a los ejercicios, y les dejo después para que lean, porque si no van a llegar cansadísimos a la teórica. Hay una manera de ver cuánto vale el potencial eléctrico que calculábamos recién, lejos de la carga. Hay veces que, por ejemplo, no me interesan los detalles de cuánto vale el potencial cuando estoy suficientemente cerca, porque tengo una configuración de cargas que está lejos, y lo quiero calcular a ver cómo se ve el potencial desde lejos. Una vez que tengo el potencial desde lejos, misma historia, le tomo el gradiente y sé cuánto vale el campo eléctrico visto desde lejos. Esto básicamente lo que tiene que hacer es un desarrollo, digamos, en serie de Taylor, en un parámetro chiquito que vaya como 1 sobre la distancia a la configuración de carga. Esto lo hizo Diana en la teórica. Pero en ese caso le va a quedar como una especie de desarrollo en el que primero van a ir viendo el término que domina, después un término que es un poco más chico, y así siguiendo, ¿no? Bueno, cada uno de esos términos del desarrollo de Taylor se llaman monopolo, dipolo, cuadrupolo, octupolo, no me ocurre que es el que sigue, nunca había algo así, pero bueno, y así siguiendo. Y cada uno de estos términos está escrito, bueno, tiene una forma muy puntual.
los que más nos importan a nosotros son el término monopolar y el dipolar. El resto van a decrecer como 1 sobre r a la quinta. Perdón, este decae como 1 sobre r, este como 1 sobre r cuadrado, 1 sobre r al cubo. Entonces ya si está muy lejos es como que ya no te importa tanto qué es lo que sigue. Y lo interesante es que el término inicial está dominado por la carga total, que es simplemente la integral del diferencial de carga, en el caso en que tengas una distribución continua, y la suma de las cargas individuales, en el caso de que tengas una distribución de cargas puntuales. Bien, o sea que al orden más bajo, esto es básicamente como si tuvieses independientemente de la geometría del problema, tenés toda la carga concentrada en un punto a una distancia r. Y tenés el potencial de una carga a distancia r. Y después tenés una corrección por el hecho de que esa carga no es puntual, sino que tiene una cierta distribución. Y esa distribución, al orden más bajo, está dado por este bicho P, que se llama momento dipolar eléctrico, que se calcula con esta integral. Es la integral de dq por r vector, r' vector. Bien, esta es la expresión para cuando tenés una distribución continua, y esta es la expresión cuando tenés una distribución de cargas puntuales. Bien. Entonces, si ustedes quieren ver cuánto vale el potencial eléctrico lejos de una configuración, lo que tienen que hacer es, se fijan cuánto es la carga total de esa configuración, calculan este vector P a través de esta integral, meten esas dos cosas acá adentro, y tienen más o menos cuánto vale el potencial lejos de la carga. Una vez que tienen ese potencial, pueden tomar menos el gradiente y calcular cuánto vale el campo eléctrico lejos de la carga. Fíjense que P depende de R', y eso está sujeto a un sistema de referencia, ¿no? Si ustedes cambian el sistema, es parecido al torque, digamos, si ustedes cambian el sistema de referencia, entonces el P va a ser distinto. Lo que se puede mostrar es que para todo sistema de referencia el P va a ser el mismo si la carga total del sistema, si Q es igual a 0. Eso lo tengo acá demostrado de manera muy rápida, en la teórica seguro que lo vieron. Pero si no, lo que va a quedar es un P que va a depender del sistema de referencia. Bueno, y acá tengo un ejemplo que está en la guía, que se los dejo para que lo lean, porque si no se van a morir. Creo que con esto que les conté hasta acá, pueden hacer hasta el ejercicio 17 de la guía. Sí, y ya después arrancamos con un tema sutilmente distinto, que son campos magnéticos y demás. Así que hasta Hay una guía 5. ¿Cómo? Hay una guía 5. No, la guía, no, por eso digo que la guía 4 es eterna. La guía 4 todavía tiene hasta el problema 24. Que esa es la parte de campo magnético. Sí. Ok. ¿Y habría una guía 5? Va a haber una guía 5 y una guía 6. Ah, la Paula. Ok. Sí, sí. No sé cómo, pero de alguna manera va a haber. Ok. Bueno, como Sí, sé que perdón, tuve que... ¿cuándo termina el cuatrimestre y eso? O sea, también para entender un poco tu apuro y lo que te apura del cuatrimestre, quiero decir, ¿no? Sí. Bueno, mi apuro es que el cuatrimestre termina el 31 de julio. O sea, dentro de... Un mes y medio. Sí, 40 Un poquito días. menos. Sí. Y bueno, creo que todavía queda un feriado y está el parcial. Tengo que averiguar bien si el parcial tiene que caer en este mes y medio o no. El segundo parcial tiene que caer en este mes y medio, porque si en ese caso ya tendría 3 clases menos. No, falta muy poco. Picante. Llegaremos hasta donde llegamos, tampoco nos vamos a andar apurando de más, pero lo que no quiero es perderle el rastro a las clases teóricas, porque el tema también es ese. Como yo tengo que tomar el recuperatorio el lunes, no puedo dar clases, y entonces como que nos vamos a atrasar un poco en la práctica. Claro. Perdón, ¿Puedo hacer una pregunta chiquita?